Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 8. Yo voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección y revelación de su Santo Espíritu. Tiene como título Eliseo y la Tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí, diga conmigo, cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta tsunamita. Diga a alguien: me mandaron a llamar. Y cuando la llamó, vino a ella delante. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta se salió, llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a Giezi su criado: he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido, a tu hijo? Y ella dijo: bien. Dígale al que le tiene al lado: todo está bien. A mí me gusta la historia que estamos registrando aquí. Quise leerla para que usted se introduzca en esto. El primer libro y el segundo libro de Reyes se lo atribuyen al profeta Jeremías, pero algunos teólogos dicen que el autor de estos libros es un autor desconocido. Bien sea quien lo haya escrito, el libro de Reyes está registrando la historia de los reyes que gobernaron al pueblo de Israel. Algunos reyes gobernaron con rectitud, algunos reyes gobernaron de acuerdo al corazón de Dios, pero otros se desviaron. El libro de Primera y Segunda de Reyes también está marcando la historia de un hombre llamado Elías, el cual era profeta de Dios. La historia dice que este hombre hacía caer fuego del cielo. La historia dice que este hombre se enfrentó contra los profetas de Baal, contra los profetas de Acera. La historia dice que había una mujer llamada Jezabel que se levantó en contra del hombre de Dios para cortarle la cabeza. La historia también dice que aunque
había en su contra sintió miedo, corrió y se escondió. Porque hay veredictos que van a golpear tu casa, porque hay veredictos que van a golpear tu vida, porque hay cosas que te van a asustar. Y estamos hablando que el hombre de Dios que hacía caer fuego del cielo ahora estaba escondido. Pero me llama la atención porque siempre que se levanta un veredicto contrario, también se levanta la mano del Eterno para favorecerte. Me llama la atención porque siempre que se levanta una Jezabel, también Dios levanta un ángel que te diga: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Yo no sé qué fue lo que se te levantó, yo no sé cuál es el decreto, pero yo te vine a decir de parte de Dios que hay uno que ya se levantó para visitar tu casa, para visitar tu familia, para visitar tu empleo. Si tú puedes darme guerra en la batería, dame guerra en la batería, porque aquí se va a hablar de que hay un Dios que levanta, de que hay un Dios que rompe diagnóstico, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que restaura. A mí no me interesa qué es lo que están hablando de ti, a mí no me interesa cuál es el decreto del diablo, a mí me interesa que hay uno que ya está de pie y que está hablando de esta casa. A mí me interesa que hay uno que está de pie y que está hablando de ti y de mí y te está diciendo: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Y sé que aman soreba kayama. Yo siento el fuego aquí. Ahorita yo corro. Yo soy loca, yo corro. Yo creo que yo soy dominicana. Yo me siento colombo dominicana. Yo desde que llegué aquí yo me metí en el ambiente. Yo desde que llegué aquí ya yo me estoy practicando el acento suyo. Ya yo sé tirar las palabras que tira usted, porque yo necesito entrar en este ambiente. Yo lo dije en una iglesia que estuve predicando: Dominicana no era el país donde yo quería venir. Espérese ahí, no me vaya a mirar feo. Porque yo decía: ¿qué voy a hacer yo allá si allá lo que hay es gente que predica y que predica con fuego? Esa es la cuna, mire, usted no sabe, pero esta es la cuna de los predicadores, de las danzarinas, de los salmistas. Usted no necesita nada porque usted aquí lo tiene todo. En Colombia hay montes, pero no son montes que están consagrados para orar como los que ustedes tienen aquí. Y capaz que tú te montes y te secuestran. Y desde que yo vine aquí, yo vine aquí a montarme un monte. Y ayer cuando yo estuve en ese lugar, cuando yo llegué a ese monte, ya yo estaba llorando. Yo no me podía sostener en pie allí en el lugar. Yo vine de allá lejos, fue a eso, a recibir aquí algo. Y usted tiene que entender que usted no es cualquiera y que la nación donde usted está no es cualquiera. Esta es la puerta del avivamiento. Entonces yo me siento, yo voy a seguir viniendo. Ya yo estoy armando mi agenda y mi cuestión, porque yo tengo que seguir viniendo aquí a recibir. Y a mí me gusta la historia porque también dice que un día me impacta, porque cuando Eliseo sale corriendo, sale huyendo, te estoy hablando del hombre de Dios. No te estoy hablando de cualquier hombre, te estoy hablando del hombre que decía que por mi palabra no lloverá y no llovía. Te estoy hablando de un hombre que manejaba niveles de autoridad. Pero hay cosas que van a tocar nuestra vida, y luego que Dios se le aparece ahí en la cueva donde estaba Elías encerrado, lo manda a caminar, lo manda a devolverse, le dice: no tienes por qué huir, come, bebe, largo camino te resta. Pero también se les daba una orden de que unja al sucesor. Cuando él sale de allí, él sale con la orden de Dios a ungir a Eliseo. Y yo me imagino que quizás el corazón de Elías fue golpeado. Yo me imagino que Elías en ese momento diría: wow, me escondí, ahora me están llamando, me van a dar la victoria, pero me toca nombrar a un sucesor. Me toca soltar el manto, me toca entregar algo. Pero era Dios que lo estaba direccionando.
Y aquí la historia dice, porque yo quiero que nos introduzcamos en esto, que un día pasaba Elías y encontró un hombre llamado Eliseo, pero la palabra dice que aquel hombre llamado Eliseo estaba arando la tierra con 12 bueyes. Y cuando yo leo esto me impacta, porque el próximo profeta no estaba en las grandes plataformas. El próximo profeta que iba a ser levantado no estaba pegado en YouTube. El próximo profeta que iba a ser levantado nadie lo conocía. Era un campesino que estaba arando la tierra. Esto me da a entender que Dios pone la mirada en lo que otros creen que no sirve, que Dios pone la mirada en lo que muchos creen que es pequeño, que a Dios no le importa los que tengan fama, los que tengan plataforma. Y ahí estaba este hombre, el próximo hombre que iba a ser el profeta de Israel, que iba a traer el avivamiento. Estaba arando la tierra con los bueyes, y dice que aquel hombre llamado Eliseo pasó y dejó caer el manto delante de él, y este hombre fue entendido. Hay gente que tiene que ser entendida en los tiempos, porque cuando aquí se está adorando hay mantos que están cayendo, pero tú no lo estás agarrando porque tú estás distraído en otras cosas. Hay moveres que en la iglesia que usted tiene que agarrarlo. Usted no le importa el que le quede al lado, usted no le importa la que tiene al lado. Mira, yo estoy que te pago boleto a ti, te llevo para Colombia, a ti. Yo no estoy emocionada porque yo no vine a emocionarte. Yo no soy coach ni soy entrenadora. Yo te vine a profetizar. Esa es tu responsabilidad, si te metes o no te metes. Con 2 o 3 locos nos vamos. Porque es que a Dios no lo impresionan las multitudes. Eso no es lo que impresiona a Dios. Porque el mismo Dios que se reunía con 5,000, con 7,000, era el mismo Dios que se apartaba con 12. O sea que Él está buscando a los íntimos. Él está buscando a los que se meten en el secreto. Cuando Él fue a resucitar a la hija de Jairo, dejó el revolú afuera y nada más se metió con 3, con los íntimos. Así que Dios no lo impresiona la cantidad, sino la calidad de lo que tú le vienes a dar y a entregar. ¿Sabes por qué el diablo ataca tanto a los adoradores? Pregúnteme por qué. Porque son los únicos que le pelean en el aire. Porque son los únicos que le pelean en la atmósfera. Porque son los únicos que pueden desatar el segundo cielo, por eso los ataca. Porque son las artes del cielo. Y recuerde usted que el diablo era adorador. Y él sabe que cuando aquí en la tierra un hombre y una mujer se conecta a la adoración, hay una fusión con el Eterno. Yo he visto sanidades ocurrir nada más con adoración. Yo he visto liberaciones ocurrir nada más con adoración. No tengan poco la adoración. Y que yo voy a llegar cuando la palabra, mientras tanto que vayan adorando. Golpe de espada en la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Dichoso un pueblo que sabe adorar y glorificar. Y ¿sabes qué me gusta? Porque Elías le dejó caer el manto a Eliseo. Y como el hombre estaba tan conectado, entendió que lo estaban llamando. Hay gente aquí que Dios la está llamando y no están entendiendo. Hay gente aquí que Dios le ha dado palabra y están pidiendo confirmación. Hay gente aquí que ya Dios le habló en visión, que ya le habló a través de la pastora, que ya le habló a través de la alabanza, y todavía están diciendo: Señor, confírmame. Pero mientras tú estás esperando que te confirme, ya Dios está levantando a otro que haga lo que tú no quieres hacer. ¿Sabes qué me gusta? Porque cuando Eliseo vio que le cayó el manto, él dijo: este manto es mío, yo lo voy a agarrar. Y me impacta porque Eliseo le dijo a Elías: déjame besar a mi padre, a mi madre, que yo me voy contigo. El hombre entendió que el llamamiento no era de hombre, sino que era del Eterno. Y ¿sabes qué me gusta? No aplaudo todavía porque esto se pone interesante. ¿Sabes qué me gusta? Que el hombre, antes de irse, de los 12 bueyes con los que estaba arando la tierra, sacrificó a 2. Diga conmigo: sacrificio. Porque es que no nos gusta el sacrificio, hermano. A veces malinterpretamos, y había una hermana que decía: porque Dios no quiere sacrificio, Él quiere obediencia. No malinterprete, no saque el contexto.
Porque Dios también quiere sacrificio. Porque Dios también te va a incomodar, porque la comodidad tuya es peligrosa. Un cristiano acomodado es peligroso. Y eso es lo que el diablo quiere, arrullar a la iglesia, que la iglesia entre en la normalidad y no camine en lo sobrenatural. Que la iglesia se acostumbre a la enfermedad, a la ruina, a la escasez, a la apatía y no experimenten lo que es el poder y la autoridad de Dios. Así que usted no se puede acostumbrar. Y ¿sabes qué me gusta? Porque este hombre llamado Eliseo era un hombre tan entendido en los tiempos que de los 12 bueyes que tenía agarró y sacrificó a 2. Y con el mismo trinche que él usaba para arar la tierra lo utilizó como parrilla. ¿Sabes qué me gusta? Porque Eliseo no buscó bueyes ajenos. Eliseo cogió los bueyes que él tenía. Porque hay gente que es buena para sacrificar el buey de otro, pero el buey tuyo no lo quiere sacrificar. En pocas palabras, hay gente que es buena haciendo parrilladas con la carne ajena, pero con la carne de ellos no hacen parrilla. Dios le está diciendo a alguien aquí: saca tu chuleta, saca tu carne, saca tu buey, sacrifícalo. Deja de hablar de la carne de otro y habla de la carne tuya. Porque somos buenos diciendo, huyendo la carne de otro, de que cayó en pecado, de que no cantó, de que no adoró y que llegó tarde. Y tú, y a mí me gusta, porque Eliseo entendió que para el llamado que le habían hecho, habían cosas que tenía que sacrificar. Dios le dijo a Abraham: entrégame tu Isaac, el que tú amas. ¿Sabe por qué? Porque antes de que naciera Isaac, Abraham estaba en el monte. Porque antes de que naciera Isaac, Abraham ayunaba, Abraham vigilaba, Abraham servía, Abraham no se perdía el culto, Abraham iba al retiro, Abraham compraba el teacher. Abraham estaba en todas, pero cuando nació Isaac, ya Abraham no iba al servicio porque estaba dándole la lechita a Isaac. Pero cuando nació Isaac, ya Abraham se descuidó de la oración porque tenía que dormir, porque tenía que arrullar a Isaac. Y cuando Dios ve que hay algo que te está quitando el tiempo con él te dice: dámelo acá, ve. No se lo quitó agresivamente, le dijo: entrégamelo voluntariamente. Y la entrega que es voluntaria trae gloria. Y la entrega que es voluntaria trae unción, poder y autoridad. Porque cuando nosotros venimos aquí al altar, cuando venimos al culto, nosotros queremos recibir, pero el altar también es un lugar de entrega. Y hay gente aquí que en esta mañana tiene que entregarle cosas a Dios. Hay gente aquí que en esta mañana se ha hecho compromisos con Dios y Dios le ha cumplido y ya se están haciendo lo que no es conmigo. Yo no sé qué le prometiste a Dios, pero cúmplele. Y Eliseo había entendido que el llamamiento era supremo. Eliseo se despojó, mató los 2 bueyes. Le dijo: papi, mami, yo te quiero, pero hay uno que está por encima de ti. Papi, mami, te bendigo, te doy un beso, pero yo tengo que seguir a aquel que me llamó. Hay gente que quiere gloria, pero no quiere sacrificio. Hay gente que quiere que Dios lo use, pero no quieren pagar un precio. La gente está seria aquí. Yo puedo creer que Dios está hablando, pero tenemos que salir de la zona de confort. Dios está buscando las mujeres locas, las mujeres como Esther, que se meten aunque no las mandaron a llamar, no en chisme ni en cuento, no, que se meten delante de la presencia del rey y él les tiende el cetro. Dios está buscando mujeres como Rispa, que son piedras encendidas que cambian veredicto.
Dios está buscando los Sadrach, los Mesach y los Abednego, que aunque el horno sea calentado 7 veces, ellos no doblan su rodilla ante el sistema. Dios está buscando gente como Daniel, que aunque los estén persiguiendo, ellos retienen la integridad. Y aquí yo quiero comenzar a introducir, porque el libro de Segunda de Reyes está registrando una historia poderosa que tiene como título Eliseo y la Tsunamita. La historia dice que todo lo que por tiempo estos hombres, Jesse y Eliseo, pasaban por una ciudad llamada Sunem. La Biblia no registra el nombre de aquella mujer, solamente le dicen la Tsunamita. Pero dice la historia que aquella mujer se dio cuenta que los que estaban pasando por allí eran hombres que portaban la presencia. Aquella mujer era una mujer entendida en los tiempos. Aquella era una mujer que estaba conectada. Aquella era una mujer que entendía que los que pasaban por ahí portaban algo especial y ella lo quería tener. Y yo vuelvo a lo que yo estaba diciendo anteriormente. Hay momentos donde hay mantos que están cayendo. Hay momentos donde la gloria está descendiendo, donde el Espíritu está desesperado por entrar, por abrazarte, por desatarte algo. Pero tú no entiendes qué es lo que está pasando por ese lugar y por eso pierdes lo que Dios quiere darte, lo que Dios quiere entregarte. En una ocasión el Señor me dio una visión, pastora. Y la visión era hace mucho tiempo de que había una cancha de béisbol. Y yo podía ver cómo en la cancha de béisbol alguien bateaba. Y bateaba pelotas muy fuerte. Y yo veía cómo los que estaban en la cancha no podían agarrar y las pelotas de béisbol pasaban por encima de sus cabezas. Y el Señor me decía: así es el altar. Yo comienzo a lanzar pelotas encendidas de fuego, nadie las agarra, le hace honrón, le pasa por encima de la cabeza. Y mi pueblo se queja y mi pueblo dice: ¿por qué no se levantan los muertos? ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no hay milagro? Pero ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los Eliseo? ¿Dónde están las Débora? ¿Dónde están las Esther? ¿Dónde está la gente que adora? ¿Dónde está la gente que llora en el altar? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que hacen sacrificio voluntario? ¿Dónde están los que dan la milla extra? Yo necesito que el corazón se te prepare para esto, porque aquí va a haber milagro. Entonces tu corazón tiene que estar preparado para lo próximo que Dios va a desatar en los próximos minutos. Y a mí me gusta, y yo sigo en esto, porque esta mujer entendió que aquel que pasaba por aquel lugar no era cualquiera, era el hombre que portaba la presencia. Esta era una mujer importante, esta era una mujer que tenía bienes, esta mujer lo tenía todo aparentemente. Y la historia dice que esta mujer le insistía que llegara, que comiera a su casa. Esta mujer siempre le decía: ven, hombre de Dios, entra. Y la palabra registra que este hombre comía en la casa de la Tsunamita. Pero un día ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo. O sea que le llegó la revelación que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos allí cama, mesa, silla. ¿Sabes qué es lo que esta mujer estaba diciendo? Ya yo no quiero que mi casa sea un restaurante donde el hombre de Dios llegue y coma. Ahora yo quiero que mi casa sea el hotel, sea el aposento donde él se quede. Que la presencia no sea un lugar donde vaya y entre, sino que la presencia se quede en tu casa. Porque muchas veces nos acostumbramos que la presencia sea como un restaurante donde vamos, comemos, pero luego se va. Pero esta mujer dijo: ya la presencia de Dios ha llegado, el hombre de Dios ha comido, pero yo quiero ir más allá. Ya yo no quiero que él coma y se vaya, ahora yo quiero que se quede. Ahora yo quiero hacer un aposento. Ahora yo quiero que dentro de mis propiedades, que dentro de mi casa haya un lugar para la presencia. Esa mujer había entendido que ella necesitaba
necesitaba la presencia en su casa, en su negocio, en sus hijos, en su hogar. Esa mujer había entendido que el éxito para ella era que la presencia se quedara. Necesitamos que se quede. No que tú aquí hables lengua y dances y te espeluques y cuando tú llegues a tu casa sigas siendo igual, sino que la presencia se vaya contigo, porque la presencia es lo que te va a garantizar el éxito. Porque la presencia es lo que te va a garantizar el milagro. Yo no te vine a vender la idea de que si tú tienes presencia no vas a tener problemas ni ataques. Eso es mentira. Entre más presencia tengas, más ataques, más persecución vas a tener. Pero tranquilo porque Él ya venció. Pero tranquila porque Él ya pagó. Esta mujer dijo: yo no quiero que se vaya. Yo quiero que se quede. Pero esta mujer no sabía, iglesia, porque hay cosas proféticas que Dios te va a poner a hacer. Y tú vas a decir: yo no sé por qué estoy haciendo eso. Pero Dios sabe por qué te lo está poniendo y permitiendo hacer. Dios sabe para qué tiempo, para qué momento va a activar lo que tú estás haciendo ahora. Y eso lo voy a decir. Aquella mujer dijo: hagamos un pequeño aposento, pongamos allí una cama. La cama tipifica el descanso, porque muchas veces no descansamos en Dios. Muchas veces estamos afanados. Si tú conocieras la paz que sobrepasa todo entendimiento, tú no lloraras por lo que tú estás llorando hoy. Si tú conocieras el descanso de Dios, lo que tú estás viviendo no te preocupara. Tú no te afligieras por lo que te estás afligiendo. Y yo siempre decía: ¿cuál es la paz? ¿Cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento? Yo no lo entendía. Y un día el Señor me dijo: el mayor acto de fe que un hombre y una mujer puede tener es que pueda descansar en medio de la tormenta. Porque cuando la barca está siendo zarandeada por los vientos y tú puedes descansar, tú le estás diciendo a Dios: eres tú quien tiene el control. Tú eres soberano, tú eres Dios por encima de mi tormenta, por encima de mi circunstancia, eres tú. Y es difícil, porque muchas veces cuando somos golpeados, cuando somos atacados, lo primero que se nos va es el descanso. Muchas veces cuando entramos en prueba, en proceso, lo primero que se nos va el sueño. No podemos dormir, nos da dolor de cabeza, pensamos una cosa, pensamos la otra. Y un día le dije a Dios, yo vivía situaciones duras, situaciones difíciles que yo no entendía. Y un día le dije a Dios: yo quiero conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando yo le pedí a Dios que quería conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento, que quería una cama espiritual para poder descansar, entonces las cosas se pusieron peor. Entonces se enfermó papá y mamá al mismo tiempo. Papá con un cáncer de garganta y mamá con un problema en su oído, una infección que destruyó su oído izquierdo, afectó su oído derecho y subió al cerebro y le dio una meningitis. Ella quedó loca totalmente, le dio una parálisis, una especie de una embolia, y su nariz se torció, su boca se torció. Los médicos dijeron: en 72 horas ella va a vivir o va a morir. Pero la infección se regó en su sangre, no podemos hacer nada. Ya yo era la predicadora que usted ve. Y recuerdo que ese día, desde las 12 de la noche, ella comenzó a ponerse mal.
Y yo clamaba la sangre de Cristo, y yo le imponía las manos, y yo hablaba en lengua, y yo oraba por ella, y yo sentía que el Espíritu me ministraba a mí, pero que no la ministraba a ella. Yo sentía que el Espíritu venía sobre mí, y yo sentía el fuego en mí, pero por alguna razón lo que yo estaba recibiendo no se lo podía impartir a ella. Yo estaba desesperada en aquella habitación. Solamente estábamos ella y yo en plena pandemia, en pleno COVID. A las 5 de la mañana le dije al médico: mi mamá está mal. Ellos le colocaron unos medicamentos. Ella gritaba del dolor, porque la infección pudrió un hueso del cerebro. El daño es irreversible. No hay nada que se pueda hacer para restaurar ese hueso. Cuando se hicieron las 10 le colocaban morfina, le colocaban medicamento, pero su cerebro estaba choqueado totalmente, que la morfina no hacía efecto. Los medicamentos no hacían efecto, y ella gritaba de dolor. Y yo decía: Señor, que por un momento el dolor de ella se me pase a mí. Yo decía: Señor, ten misericordia. Cuando se hicieron las 12 del mediodía, ya más de 24 horas, ellos deciden llevarla a la unidad de cuidados intensivos. Llegaron muchos médicos, comenzaron a quitarle la ropa, conectarle aparatos, comenzaron a llamar: preparen la unidad, va una paciente, su presión estaba en 250/200, a punto de darle un infarto, todos sus signos vitales estaban descontrolados. Yo no entendía lo que estaba ocurriendo. Yo caí en el piso de aquella clínica llorando, pero yo escuché cuando alguien me dijo: papá está aquí. Y me levanté y me quedé mirando por una ventana cómo intentaban reanimarla. Yo pasé horas ahí de pie mirando, hasta que alguien me dijo: señora, ya es de madrugada y usted tiene mucho rato allí. El tiempo se había paralizado para mí, pero por alguna razón, aunque yo quería llorar, no podía. Por alguna razón, aunque me quería desesperar, no podía. Había venido una paz sobre mí. Ella logró salir. Y no quiero alargar esto. Ella quedó desahuciada. Desde aquel momento los médicos dijeron: no hay nada que podamos hacer, llévala a tu casa, porque en cualquier momento ella va a morir. Y la traímos a casa. Y de eso han pasado 3 años y ahí está mamá, aún no muere. Los médicos no entienden qué pasó, pero yo sí entiendo que el Eterno me visitó. Entendí que el problema no era la enfermedad, que el problema era que yo pudiera descansar en medio de lo que yo estaba viviendo. Muchas veces el problema no es el problema, sino que Dios quiere que tú te calmes y confíes en Él. Aunque lo que tus ojos estén viendo no es lo que tú quieras ver, aunque lo que tus oídos estén escuchando no es lo que tú quieras escuchar. Paralelo a eso, papá enfermó con un cáncer de garganta. Levanté un grupo de oración durante 1 año, orando a las 3 de la tarde, y le decía al cáncer: retrocede. Y le decía al tumor: suéltalo. Y le decía al cáncer: no lo vas a matar. Durante 1 año las ovejas de mi iglesia vieron a su pastora hacerle la guerra al cáncer. Iba a la bonadona, a la terapia, a la quimioterapia, a la radioterapia. Papá comenzó a bajar de peso, yo estaba con él, yo le ministraba, yo siempre estaba allí. Papá nunca me dijo te amo, pero cuando le faltó la voz
Dios en un papel escribió te amo. Nunca escuché que papá me abrazara y me dijera que te amo, pero cuando le dio el cáncer que no podía hablar, en papeles a cada rato me escribía te amo. Porque hay cosas que ahora te están doliendo, pero es para que salga lo mejor que hay en ti. Porque eso que tú estás viviendo no es para muerte, es para vida. Y ahí estaba yo, y en toda iglesia que iba yo decía, tengo un papá enfermo de cáncer que Dios va a sanar, que Dios va a levantar, y aquí lo voy a traer, y la gente va a decir, y la gente aplaudía, y la gente decía, la pastora Mari tiene fe, Dios va a sanar al papá. En 6 meses hablé con el oncólogo me dijo, vamos a parar la quimioterapia y la radioterapia, porque el cáncer desapareció. En 6 meses su papá está sano. Su papá ya no tiene nada, no hay necesidad. Pero él tenía una traqueostomía y una gastroctomía. Él tenía una manguera con la que lo alimentaban y una traqueostomía para respirar. Y le dije al médico, listo, ¿cuándo lo llevo para que le quiten los aparatos que él tiene? Y él me dijo, tenemos que iniciar un proceso para quitarle esos aparatos. Yo le decía a mi papá, en diciembre no tienes tubo, no tienes nada, bien, no te preocupes. Yo no sé si aquí, pero allá en Colombia se usa que cuando alguien vence el cáncer, se suena una campana. Yo le dije a los que habían estado conmigo en esa guerra, vamos a mandarse las camisetas. Le vamos a sonar la campana a mi papá porque mi papá venció el cáncer. Yo me conseguí 2 hombres fuertes. Yo le dije, lo vamos a cargar en los hombros. Y vamos era la fiesta de tu vida. Vamos a aventar globos. Y vamos a decir que Cristo gobierna y que el cáncer fue sanado. Pero papá recayó. Recayó repentinamente después de haber sanado. Y ahora todas las preguntas estaban hacia mí. ¿Y qué pasó? Mi familia, mi mamá, mis hermanos, todo el mundo me preguntaba que sí, que había pasado. Tranquilos, que Dios lo va a hacer. A mí Dios me dijo que lo iba a sanar y Él lo va a sanar. Y todas las visiones que el Señor me daba, yo veía a mi papá sano. Lo veía sin tubos y sin nada. Y recuerdo que un día me llama mi hermano y me dice, Mari, hoy mi papá no se siente bien. Recuerdo que fui de mi casa hasta donde ellos estaban viviendo. Y fueron cuestiones de un par de días para que papá muriera. Murió en casa. Cuando lo levantamos para llevarlo, nos hizo señas que se quería quedar en la casa. Llamamos a los médicos y dijeron, no podemos hacer nada, déjenlo. Papá murió en mis brazos y en los brazos de mis hermanos y de mi madre. Salí de la habitación. Ver a una persona agonizar es de las cosas más horribles que yo he visto en mi vida. Y me arrodillé en la otra habitación y le dije a Dios, ¿y dónde está mi milagro? ¿Qué pasó aquí? Yo no entendí. Tú me hablaste de paz, me hablaste de sanidad, yo lo prediqué y ahora yo estoy en vergüenza porque lo que yo dije no se cumplió. Y escucho cuando Dios me dice, el milagro se ocurrió porque yo lo sané para que tú supieras que tengo poder de sanar el cáncer. Pero Él ahora está conmigo. La campana no sonó en la tierra, pero sonó en el cielo cuando Él llegó porque su alma se salvó. Ese mismo día tuve que predicar en una iglesia que Dios sanaba el cáncer, aunque no lo había hecho con mi padre. Ese mismo día que él estaba muerto, tuve que predicar en una iglesia que Él resucita a los muertos. Pero aquí entendí lo que había entendido la tsunamita, y por eso ella había puesto una cama, porque más adelante esa cama que estaba en el aposento era donde iba a acostar al hijo que se le había muerto.
Por eso es que es importante que en medio de lo que tú estás viviendo tú entiendas que el control lo tiene Dios y que hay que descansar. Lo segundo que ella colocó en aquel lugar fue la mesa, porque la mesa estaba representando la provisión. Esa mujer entendía que todo lo que se ponía en su mesa era porque Dios se lo había dado. Esa mujer estaba diciendo que ella no tenía la confianza en su riqueza, sino en el Dios que proveía. Voy a avanzar con esto. Lo tercero que ella colocó en aquel lugar fue la silla. Y la silla tipifica el reposo. Reposo no es lo mismo que descanso. Hay un tiempo en que Dios te va a permitir que tú estés sentado para que te llenes y recibas. Pero la silla no va a ser todo el tiempo. Hay gente aquí que está anhelando levantarse, predicar, cantar, danzar y dicen: ¿hasta cuándo estaré en esta silla? Es un tiempo de reposo que el Señor te está permitiendo para que te llene, para que cuando salgas algo extraordinario ocurre. Lo cuarto que esta mujer colocó en aquel aposento fue el candelero, porque la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta mujer estaba diciendo que en cualquier circunstancia que ella viviera, lo que ella necesitaba era una palabra que saliera de la boca de Dios. Mira, tú no necesitas otra cosa sino una palabra. Tú no necesitas otra cosa más que la palabra que salga de la boca del Eterno. Eso es lo que está el diablo atacando, la palabra. Porque él sabe que él no miente. Porque él sabe que todo lo que él habla de ti, de mí, se tiene que cumplir. Esta mujer estaba colocando la palabra en aquel lugar, en aquel aposento. Pero dice que un día el vino se quedó en aquel aposento. ¿Sabes? Porque todo aquel que honra a Dios desata la honra de Dios a su vida. Por eso la palabra dice: yo honro a los que me honran. Esta mujer no pidió el milagro, pero por ella honrar a los hombres de Dios, hizo que el hombre de Dios pusiera su atención en ella y dijera: yo quiero darle algo a ella. Hay cosas que Dios te va a entregar. Hay milagros que Dios te va a desatar a través de la honra a esta casa, a través de la honra a la pastora, a través de la honra a este lugar. La honra desata milagros. Y hay gente que no le gusta que le toquen el bolsillo. Y yo no solamente te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de lealtad, te estoy hablando de apoyo, te estoy hablando de integridad, te estoy hablando de servicio. La presencia posa sobre los servidores. Y si no, pregúntaselo a Obed-edom, que la presencia, el arca del pacto, fue a su casa y allí fue próspero. Y Obed-edom quiere decir servidor. Sirve sin medida, despréndete para Dios. Y sin que tú abras tu boca vas a provocar los milagros más inusuales que tú nunca antes habías visto. Y te lo digo por la tsunamita, porque la intención de ella, escucha, y esto es muy profundo, la intención de ella era agradar a Dios. La intención de ella era la presencia, y la misma presencia que ella trajo provocó que se desatara el milagro. Por eso se me hace sentido que Jesús dijo: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando tú te preocupas por la presencia va a traer sanidad, la presencia va a traer ministerio, la presencia va a traer absolutamente todo lo que tú necesitas sin que lo pidas. Y a mí me gusta porque dice que Eliseo le pregunta a Giezi: ¿qué podemos hacer por esta tsunamita? Esta mujer nos ha honrado, esta mujer nos ha atendido, esta mujer tiene todo, pero había algo que le faltaba. Y Giezi le dijo: es que no tiene hijo y el marido es viejo. Y este hombre llamado Eliseo dijo: mándamela a llamar. Yo creo que hay Giezi que están hablando de ti en esta hora. Yo creo que hay gente aquí que la mandan a llamar para otorgarle favor, para otorgarle bendición. Yo creo que hay gente aquí que el rey la manda a llamar para cambiarle su historia. Yo creo que hay gente aquí que el rey la manda a llamar para cambiarle, para levantarle, para restaurarle. Yo creo que hay gente aquí que Dios está diciendo: mándamelo a llamar, mándamelo a llamar. ¿Sabes qué me gusta?
Porque ella dice: no hagas burla de tu sierva. Porque hay milagros, hay cosas que se ven tan grandes que creemos que no van a ocurrir. Y esa es la gente que yo vine a desafiar aquí. Gente que tiene batallas y luchas tan grandes que cree que no van a ocurrir y que están en la posición de la tsunamita que dicen: no te burles de mí, no hagas burla de tu sierva. O sea que el milagro no ocurrió. Escucha esto: el milagro no ocurrió por la fe de la tsunamita, porque ella no tenía fe. Ella no creyó. Ella dijo: no te burles de tu sierva. Ella sabía que ella era estéril. Ella sabía que su marido era viejo. El milagro ocurrió porque ella había honrado la presencia. Y como quiera el milagro iba a ocurrir. Hay milagros que no van a ocurrir por tus méritos. Hay milagros que no van a ocurrir por tu fe. Hay milagros que van a ocurrir porque Dios lo determinó, porque Dios lo quiere hacer, porque Dios se acordó de tu ayuno, de tu llanto, de tu vigilia, porque Dios vio tu servicio, porque Dios vio tu entrega, tu honra. La palabra dice que aquella mujer dijo: no te burles de mí, pero él le dijo: de aquí a 1 año cargarás un hijo. Hay cosas inusuales que Dios quiere hacer contigo, iglesia. Hay cosas extraordinarias. Dios se quiere meter aquí para romperte la estructura mental. Pero dice la historia que un día, cuando el niño ya había crecido, cuando el milagro había crecido, cuando la bendición del Eterno había crecido en ella, un día el niño estaba con su padre y con los segadores, y el niño exclamó y dijo: ¡ay! ¡Ay, mi cabeza! Porque hay bendiciones de parte de Dios que muchas veces se convierten en un dolor de cabeza. El ministerio que Dios te dio no puede hacerte doler la cabeza. Porque hay gente que le dan cargo, que le dan ministerio, y entonces se estresan. El esposo que Dios te dio no puede ser tu dolor de cabeza. Él es bendición, bendícelo. La esposa que Dios te dio no puede ser tu dolor de cabeza. Los hijos, la herencia que Dios te dio no pueden ser tu dolor de cabeza. Y hay gente que le está doliendo la cabeza con la bendición que Dios le dio, y están a punto de soltarla. Hay gente que dice: este ministerio que Dios me dio me ha traído problemas, yo no quiero ya predicar más, yo no quiero cantar, yo no quiero danzar, porque resulta que lo que Dios te dio se te convirtió en dolor de cabeza, y ese no es el plan. La historia dice que aquel muchacho estaba con dolor de cabeza fuertemente, se desmayó. Su padre había entendido y dijo: llévenselo a su madre. Este hombre estaba por fuera del asunto. Este hombre había entendido que aquel milagro, que aquel hijo había sido desatado por su esposa. Y a mí me gusta porque la Biblia registra algo poderoso aquí. Y dice que habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Los criados traían al niño. El niño venía mala. ¿Qué es lo que tú extiendes cuando vas a recibir algo? Son las manos. Porque si yo traigo un baby y te lo voy a entregar, tú extiendes la mano. Pero a mí me impacta porque esta mujer no metió las manos, sino que metió la rodilla. El niño que venía enfermo cayó sobre las rodillas de aquella madre. Hay alguien que no tiene que recibir las malas noticias en la mano, la tiene que recibir en la rodilla. Porque si lo recibe que en la mano, te vas a contrictar. Pero si lo recibe que en la rodilla, algo tiene que ocurrir. Métele la rodilla, métele la fe. Ella no extendió las manos, ella extendió la rodilla, y dice que en su rodilla que estuvo el niño, pero como quiera el niño murió. ¿Qué fue lo que se te murió?
los proyectos, los sueños, la esperanza, el hogar. ¿Qué fue lo que se te murió? Aquella mujer amaba a su hijo, pero colocó sus rodillas. No se dejó impactar por lo duro que estaba viviendo, sino que se quedó con aquel niño en las rodillas. Pero dice la palabra que al caer la tarde, aquel niño murió. Y las madres y los padres que están aquí entienden que no hay algo más tremendo que ver un hijo que esté sufriendo, que ver un hijo que esté enfermo, que un hijo muera. Esta mujer estaba siendo sacudida por algo tremendo. La muerte había visitado su casa. Ahora lo que ella amaba estaba muerto. Ahora por lo que ella había orado, ahora la palabra que Dios le había dado parecía haberse muerto. Porque hay cosas que se han muerto en ti. Hay cosas, pero que Dios hoy vino a resucitar. Hoy Dios va a resucitar ministerios. Hoy Dios va a resucitar la adoradora que hay en ti, el evangelista, el profeta. Hoy Dios va a resucitar tu casa, tu hogar, tu familia, tu esperanza. Hoy Dios va a traer restauración. Hoy Dios va a resucitar lo que tú creías que no se podía, lo que ya tú dabas por muerto. Oh, santo es Dios. Entonces ella corrió al aposento, corrió a aquel lugar que ella había preparado, que ella había reservado, y colocó lo que estaba muerto en la cama. Ella decidió descansar cuando la muerte le tocó la puerta. Ella decidió descansar cuando le llegó la mala noticia. Ella decidió descansar cuando sentía que se ahogaba, y dice que entró al aposento y colocó a aquel niño muerto en la cama del varón de Dios. Y le dijo a su esposo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él le dijo: ¿para qué vas a verle? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Porque para alguna gente todavía no va a ser el tiempo de tu milagro. Porque para alguna gente va a decir: todavía no es el tiempo de que tú prediques, todavía no es el tiempo de que tú dances, todavía no es el tiempo de que tu esposo o tu esposa se convierta, todavía no es el tiempo de ese empleo, todavía no es el tiempo de tu restauración. El hombre le estaba diciendo: ¿para qué vas a ir si hoy no es luna nueva, no es día de reposo? Él le estaba diciendo: hoy no es el día en el que el profeta te va a atender. Pero esa mujer estaba tan conectada que decidió no escuchar lo que su esposo le estaba diciendo, y le dijo: ten paz, porque yo sé lo que estoy haciendo. Se necesita que se levanten hombres y mujeres como la tsunamita, que no le importe lo que la gente esté hablando, sino que se levanten y vayan a donde aquel que tiene la respuesta, que se levanten y vayan donde aquel que tiene la solución, que se levanten y vayan donde aquel que puede provocar que algo ocurra. Ya basta de escuchar la mentira del diablo, ya basta de hablar con gente que mata tu fe, ya basta, ya basta, porque hay un Dios que sigue hablando. Porque hay un Dios que sigue haciendo milagros. Dios no se complace de verte triste. Dios no se complace de verte en el suelo. Dios no se complace de verte enfermo, enferma, abatido, angustiada, llorando. No. Pero es que muchas veces escuchamos más la mentira del diablo que la verdad de Dios, que está por encima de todo. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino.
Wow, yo leo esto y a mí me impacta, porque esta mujer no estaba dispuesta a detenerse. Y mucha gente podía estar diciendo: se volvió loca la tsunamita, se le murió el hijo. En vez de estar preparando el velorio, en vez de estar preparando el café, ahora se fue en un asna a buscar al profeta. Hay gente que no va a entender tu locura, hay gente que no va a entender tu fe, hay gente que te va a señalar cuando tú quieras avanzar, hay gente que va a decir: yo no creo que lo puedan hacer. ¿De dónde van a sacar el recurso para construir? ¿De dónde? Pero no hagas que nadie te detenga. Ella dijo: no me hagan detener hasta que yo llegue. Mira, no es tiempo de detenerte. No es tiempo de hacer pares, es tiempo de avanzar, es tiempo de seguir hacia adelante. Y a mí me gusta, y voy a ir cerrando con esto, que la mujer vino al varón de Dios al monte Carmelo. Los hombres de Dios fueron marcados por los montes, porque todo hombre y mujer de Dios está en las alturas. Aquella mujer entendió que tenía que ir donde aquel que le había dado la palabra. Cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: te va bien a ti, le va bien a tu marido, le va bien a tu casa. ¿Sabes qué me impacta? La respuesta que dio la tsunamita: todo está bien. Ella dijo: yo no vine a hablar con Giesi. Yo no vine a hablar con Giesi, yo vine a hablar con el hombre de Dios que me dio la palabra, porque yo no pedí hijo. Yo le dije que no se burlara de mí. Y si él me lo dio, lo tiene que revivir, porque este asunto a mí me lo resuelven. Hay gente con la que tú no le puedes abrir el corazón y decirle que me siento mal. Hay gente que tú no le puedes decir: es que mira lo que me está haciendo mi esposo, es que mira lo que me está haciendo mi esposa, es que mira que hoy no tuve para la comida, es que mira lo que me está ocurriendo. Hay gente que no es la indicada para que tú hables. ¿Sabes por qué? Porque ellos no te van a resolver nada. Porque muchas personas a las que tú le estás contando cosas, lo que están haciendo es que se están alegrando de lo que tú estás viviendo. Porque mucha gente a la que tú le estás contando las cosas, en vez de darte una palabra de aliento, te van a decir: suelta eso. ¿Tú para qué oras por eso? Quémalo tú también, te está haciendo, hazle tú también. Entonces, cuando Giesi fue delante de la tsunamita, le preguntó: ¿está bien? Le hace 3 preguntas. Le dice: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿A tu hijo? Y ella dijo: bien. ¿Sabes? Tú no puedes mostrarle tu fragilidad a todo el mundo. Y no es aparentar felicidad. Pero a mí me impacta porque la mujer tsunamita sabía hacia quién ella debía dirigir su atención. Y ella le dijo a Giesi: bien. Pero ¿sabes qué me impacta? Que cuando ella llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Tremendo los Giesi. Porque le preguntó: ¿cómo estás tú? Y como ella le dijo bien, cuando la vio que estaba en los pies del varón de Dios, se acercó para quitarla. Porque hay Giesi que van a querer, cuando ellos investigan y tú no les dices nada y te ven, te van a querer quitar, te van a querer sacar, te van a querer arrancar, te van a querer decir: ¿y tú qué haces danzando ahí? ¿Y tú qué haces coordinando ahí? ¿Y tú qué haces predicando ahí? Ahí no hay nada. Y la mujer se asió a los pies del varón de Dios, porque los Giesi están listos como los Iba. Ellos están listos para quitar, para interrumpir. Y dice que Giesi se acercó para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y no me ha revelado Dios.
Y dice, y eso no lo leí, pero voy a terminar con esto, que el hombre de Dios le da el báculo a Jesse y le dice: ve si ponle el báculo al muchacho que está muerto. Y Jesse se adelantó y le colocó el báculo al niño que estaba muerto, pero el niño no revivió. Pero esta mujer dijo: tú mandaste el báculo con Jesse, está bien, pero vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Yo vine por ti, tú eres el que vas a entrar a mi casa otra vez. Hay alguien que tiene que decir: yo no me voy de aquí sin que tú te vayas conmigo. Yo no me voy de aquí sin que tú hagas conmigo algo. Yo no había escuchado esta adoración. La Biblia dice que el hombre de Dios llegó, entró al cuarto, se colocó sobre el niño no vivía, caminó, paseó en el cuarto, se colocó así por 3 veces, respiró sobre él y el niño tosió 7 veces y volvió a la vida. Porque en la presencia resucita todo aquello que está muerto. En aquellos que saben provocar que la presencia de Dios descienda. Y yo creo que hoy se van a levantar los provocadores. No se trata de que yo te empuje ni que te ponga la mano. Se trata de que la presencia venga y interrumpa lo que tú estás viviendo. Ya usted conoce el final de la historia. Ella recibió su milagro. ¿Y sabes por qué? Vamos a ministrar con esa adoración, con la tsunamita. Yo no había escuchado esta adoración antes de que me pasara lo que me pasó. Luego de vivir el proceso de papá y mamá, en medio de ese proceso salí embarazada. Parecía ser un embarazo tranquilo hasta el 7º mes. Comencé a hincharme. Tenía una preeclampsia atípica. Tenía niveles de presiones altas y los médicos no se habían dado cuenta. Y un día fui a un chequeo normal de rutina y ya mi presión estaba demasiado alta. Y la doctora dijo: hay que hacer una cesárea de urgencia, porque la presión está muy alta y la placenta se puede desprender y el niño se puede ahogar. El Señor me había dado una visión donde yo me veía en todo este asunto. El Señor había hablado a mi vida y me había dicho: necesito que estés firme en el cielo y en la tierra, porque te voy a probar. El médico me dijo: vamos a poner un medicamento para evitar que tú convulsiones cuando te estemos operando. Y luego de allí vas a pasar a la unidad de cuidados intensivos para monitorearte. El bebé nació el 29 de abril, nació mi bebé. Todo estaba aparentemente normal. Yo fui a la unidad de cuidados intensivos. No se distraiga. Cuando el médico llegó, dijo: ¿por qué ella tiene sus pupilas semidilatadas? Mi mirada estaba fija. Yo no reaccionaba a los estímulos que ellos me hacían. Había dejado de orinar, me tuvieron que poner una sonda. El potasio se me había subido, el calcio se me había bajado. Había una taquicardia, habían unos signos que estaban alterados. Y el médico dijo: parece ser que ella tiene una hemorragia interna. Hay que volverla a abrir y lavarla por dentro, porque hubo un derrame de sangre interno. A eso de las 12 de la noche comencé a escuchar un paciente que dijo: Satanás, estás aquí. Y las enfermeras dijeron: esa señora otra vez está delirando.
Yo comencé a sentir la presencia diabólica en aquel lugar. Yo no me podía defender, yo tenía mucho dolor. No podía abrir mi boca ni siquiera porque hablar era doloroso. Solamente comencé a adorar en mi mente. Y a medida que esa señora iba gritando y hablando cosas satánicas, horribles lo que ella hablaba, yo quise desesperarme porque yo sentía que lo que era venía donde estaba yo. Y comencé a sentir un escalofrío fuerte, era la muerte. Comencé a sentir que el corazón se me iba a salir y que yo me estaba quedando sin respiración, y pedí perdón a Dios en ese momento. Volví a hacer la oración de fe y entregué a mi esposo y a mis hijos y le dije: Señor, encárgate del bebé, encárgate de mí. Yo tengo 3 hijos varones. Encárgate de la iglesia, encárgate de todo, yo estoy aquí. Aparecieron 3 médicos y rodearon la camilla y me hicieron de que me callara. Los 3 médicos se agarraron y me agarraron a mí, comenzaron a hablar en lengua ellos conmigo. Y un aceite comenzó a caer sobre mi frente. Al día siguiente yo entendí que había sido visitada. Luego me dieron de alta y yo creía que todo estaba bien, pero al mes de nacido el niño cae gravemente enfermo. Pasó de una bronquiolitis a una neumonía. Y los médicos decían que no se podía hacer nada. Luego ellos dijeron que el niño tenía una falla cardíaca muy fuerte. El niño estaba conectado a varios aparatos. Lo metieron en una incubadora y no me permitían cargarlo. Cuando yo iba a la unidad de cuidados intensivos, yo veía que las otras mamás cargaban sus hijos y el mío no. Yo decía: ¿por qué yo no puedo cargar a mi hijo? Y me decían: porque tu hijo tiene neumonía y si lo saca de ahí va a infectar a los otros niños. ¿Sabe algo que partía mucho mi corazón, pastora? Que mi hijo estaba difónico, sin voz. Y le pregunté a la enfermera: ¿por qué mi hijo no puede llorar? Y me dijo: porque tu hijo llora mucho y no nadie lo puede cargar. Y él tiene que llorar y quedarse callado hasta que se canse. Y cada vez que yo iba y veía a mi hijo, mi corazón era partido en 1000 pedazos. El último día que fui, tenía una sonda nasogástrica, tenía un catéter en la yugular. Ya el niño no respiraba, la saturación de oxígeno estaba muy afectada, su frecuencia cardíaca estaba alta. El médico dijo: mamá, tu hijo está muy mal, está grave. Hay una bacteria en su sangre que lo está descompensando. Ayer la enfermera estaba dándole comida y tu hijo se colocó azul. Parece que el niño tuvo un paro respiratorio. Estamos haciendo lo posible, ya viene el cardiólogo. Ese mismo día yo vi un resplandor en la cara del niño, pastor. Ya yo no le veía la cara al bebé, yo veía que el niño brillaba. Yo entendí que mi hijo se iba a morir. Pero yo no estaba preparada. Yo me monté en el carro con mi esposo y le dije: si el bebé se muere, voy a morir con él. Mi esposo dijo: nosotros tenemos 2 hijos. Le dije: no sé, pero yo no quiero que ese bebé se muera. Y si el bebé se muere, me voy a morir con él. Luego que me dijeron toda la cantidad de cosas que me dijeron, levanté mis manos afuera de Adelita de Charca, así se llama la clínica, y dije: Padre, no voy a comer más. A partir de ahora no como más hasta que tú resuelvas este asunto, porque ya mi corazón no resiste. Y el Señor me lleva a la palabra donde David ayunó por 7 días por su hijo que había tenido con Betsabé, y a los 7 días de ayuno el niño murió. Esa fue la palabra que el Señor me dio. Y me metí en mi cuarto, y ahí en mi aposento, en mi habitación, lloraba y gritaba. Nadie se metía. Yo no contestaba llamadas. Mi esposo decía: la pastora no está. Mis hijos no tocaban la puerta. No había un profeta que profetizara nada en ese momento. Y fue cuando por primera vez en YouTube iba a poner un instrumental
Y hundí, yo digo que hundí mal, pero hoy entiendo que era Dios. Y comenzó a sonar esa adoración. La tsunamita. Y comencé a desgarrar mi alma y mi corazón con todo lo que tenía. Pero por alguna razón el Padre estaba en silencio, no sentía ni la presencia. Porque hay momentos que la presencia no la vas a sentir. Porque hay momentos en los que Dios quiere que tú creas, aunque Él no te hable y aunque no lo puedas sentir, Él sigue siendo Dios. Y Dios no te puede mal acostumbrar a que todo el tiempo Él te esté tocando para que tú lo creas. Hay momentos en que Él va a callar para examinarte. Por eso Cristo tuvo que decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él estaba siendo examinado en ese momento y fue aprobado. Hay momentos de soledad, de tristeza, donde no va a haber nadie, donde vas a creer que Dios te desechó, donde hay gente que te va a decir que fallaste, que equivocaste, pero es que el Padre te está examinando. Colócate sobre tus pies.